hermano, gloria a Dios, bendito sea el robo que me hicieron, porque ahora tengo una tecnología de punta, así que bendito, y todo, ya no tengo que tener el mueble al lado y todo, así que todo ayuda para bien, en el nombre de Cristo, todo ha sido para bien, y ojalá que Dios quiera que los ladrones que se llevaron en la laptop también lean las prédicas que están adentro, y la palabra de la Biblia y todo eso, así que bendito sea, somos peregrinos, hermano. Vamos a orar en el nombre de Cristo, entregándole este tiempo al Señor. Y también oremos por mi hermano Nelo, que ahora que está lloviendo así, me puse a pensar cómo será en alta mar las lluvias. Le dije a él que prometía orar por él siempre en la iglesia, por mi hermana Giselle también. Vamos a mantener la oración por los que están débiles entre nosotros y orar por ellos, por nuestra hermana Teresa también, la esposa de nuestro hermano Soto, que la intervinieron. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, te pido de todo corazón que bendigas a mi hermano Nelo allá en alta mar. Te pido, mi Dios, que haya pesca, que haya atunes para llenar ese barco. Los tiempos son duros, la pesca escasea, pero haz que la pesca milagrosa que vio Pedro con sus propios ojos se dé también en la vida de mi hermano Nelo. Bendice también a mi hermana Giselle por su tratamiento, gracias a Dios por su fortaleza que tú le has dado, fortaleza que no es física sino espiritual. Gracias Padre también por mi hermana Tere, que ya salió de la operación, y que la bendigas y la guardes y que ayudes a mi hermano Soto a seguir con su pastoreo allá. Y bendice también este mensaje, que cumpla el cometido de llenar de bendición a tus hijos, a tu pueblo, y que también se traduzca en un compromiso delante tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, los 3 capítulos anteriores que hemos visto de Efesios, habla de lo que Dios hizo por nosotros, cómo nos colocó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, cómo nos hizo hijos de Dios a través del Señor, cómo nos hizo su cuerpo, su familia, somos ciudadanos del reino de los cielos, toda la grandeza de las bendiciones del Señor. Bendito sea Cristo por habernos dado una herencia en gloria. Pero ahora, en el capítulo 4 en adelante, va a hablar sobre lo que corresponde a los hijos, andar en el reino de los cielos en agradecimiento por lo que Cristo hizo por nosotros. El servicio, por eso se llama el tema, andad en vocación de unidad. La vocación es el llamado que tenemos como hijos, que es lo que se espera de nosotros. Es como el médico que tiene una vocación. El médico tiene la vocación de servir, su mandamiento de salvar la vida. El cristiano también tiene una alta vocación, un estándar más alto de andar en unidad como cuerpo de Cristo. Y aquí hay mucho aprendizaje y mucha tela que cortar, porque aquí se puede definir lo que significa la unidad en la iglesia de Cristo. Vamos a ver este tema que es supremamente importante. Hermano, la unidad no es algo que se puede fabricar. La unidad no es buscar un ambiente clase agradable donde vamos a vernos una vez a la semana a hacer una parrillada, o nos vamos a un campamento, o vamos a tener una convivencia tomando café. Todo eso es parte de la unidad, pero no es la unidad. No se puede fabricar la unidad inventando compañerismos y festejos. La unidad es producto y un resultado de Cristo en nuestra vida. La unidad la produce el Señor. Esta misma iglesia es una iglesia mezclada con chinos, antillanos, centroamericanos, suramericanos, americanos. Tenemos hasta una danesa. Y bendito sea el Señor, porque la unidad se da en la diversidad, producto de que no podemos uniformar la unidad, no podemos reglamentar la unidad, no podemos fabricar la unidad. La unidad viene por el crecimiento espiritual de los hijos de Dios. La unidad viene por la enseñanza de someternos a un mismo hablar, a un mismo hacer, a un mismo sentido, a una misma mente, a un mismo propósito dado por el Señor Jesucristo.
La unidad tiene que como común denominador el Señor Jesucristo. Y para producir esa unidad se alimenta por el servicio de cada uno. Y se alimenta también por los dones que Dios ha repartido en su iglesia. Cada uno de nosotros tiene una capacidad para servir dentro del cuerpo de Cristo. Somos útiles dentro del cuerpo de Cristo. Somos necesarios, indispensables el uno del otro. Por eso que en la Biblia siempre se va a hablar de sobrellevar las cargas los unos a los otros, orar los unos para los otros, perdonando los unos a los otros, porque estamos viviendo en una familia donde el dueño de la iglesia es el Señor. Y la oración de Cristo en Juan 17, 20 al 23, búsquenlo un momento, Juan 17, dice la Escritura: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está refiriéndose a su iglesia, a todas las generaciones de cristianos, para que todos sean uno. ¿Uno qué significa? Unidad. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean ¿qué? Uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La unidad de la iglesia de Cristo es un testimonio al mundo de que somos familia de Dios, de que verdaderamente Dios está en nosotros. El testimonio de unidad, de que somos unos, es un milagro de Dios. Yo tengo más cercanía a ustedes que con mi propia familia de carne, de papá y mamá. Tengo más amistad, más intimidad con ustedes que con cualquier tío, o primo o sobrino. Ustedes son mis hermanos, porque la sangre de Cristo jala más que la sangre del mundo y la sangre humana. Entonces, en este capítulo vamos a ver, el apóstol va a advertir cómo se logra esa unidad. En primer lugar, esta unidad, este andar en vocación, se exhorta aquí a andar en virtudes y en estructura de unidad. Vamos a ver este asunto, cómo se logra la unidad. Primero, la virtud. Es importante. ¿Cómo yo puedo convivir en el coro, o como maestro de la escuela dominical, o el grupo acá de inglés, o los ministerios de la iglesia? ¿Cómo se logra la unidad entre nosotros? Para evitar problemas, para evitar chismes, murmuraciones, detracciones, cualquier cosa que sabotee esa unidad. Tenemos que tener una actitud. ¿Cuáles son? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Muy bien, como la Biblia no es filosófica, la Biblia inmediatamente el Señor nos da la mecánica, el modo de lograr cómo andar dignamente en unidad. Dice aquí el verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermano, el primer requisito de un equipo de trabajo es la humildad. Porque donde todos quieren ser jefe y nadie es subalterno, o donde todos quieren lucirse, o descollar, o llamar la atención, o causar autoridad, o imponerse, no va a funcionar nada. El primer requisito para trabajar en equipo es la humildad. Es el primer requisito para entendernos. Un soberbio es imposible que podamos llevarnos bien con los soberbios. La humildad es reconocer que yo soy lo que soy por la gracia de Dios. La humildad es reconocer que mi hermano y yo estamos en un mismo nivel. Nosotros tenemos una reunión de iguales. Este pastor debe ser el primer esclavo de amor de la iglesia. No es un título de autoridad dominante o un despotismo o una dictadura, porque el pastor, el que quiere ser primero en el reino de Dios, ¿cómo debe ser? Se debe servir a todos, a todos. Primer requisito es la humildad.
con toda humildad. ¿Cómo yo ando bien como hijo de Dios? En la humildad. Y también dice en mansedumbre. Y la mansedumbre es esa manera de obedecer los mandamientos de Dios sin discusión. Es también saber que, como dice Gálatas 6:1, que dice que si algún hermano es sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El espíritu de mansedumbre es siempre hablar que yo no valgo por mí mismo. Yo también soy manso porque he aprendido a amansarme con el sometimiento a la palabra de Dios. Soy lo que soy otra vez por la gracia de Dios. Y vamos a ver textos colaterales, pero antes de llegar a los textos colaterales, ¿qué dice aquí también? Soportándoos, ¿qué? Con paciencia, los unos a los otros en amor. Hermano que está aquí sentado en la iglesia, ¿qué nos llama nosotros entre nosotros? ¿A qué? A soportarnos los unos a los otros. ¿Qué significa soportarnos? En amor. En el mundo puede decir, contra, esta persona me cae mal, no la trago, no puedo embonar con ella. Pero el Señor me dice, soportándonos en amor. Va a haber situaciones en la iglesia en que va a haber hermanos insoportables. Va a haber hermanos que quizás no filtran bien las palabras, que pueden ofendernos. Pero, ¿cuál es mi llamado si yo he madurado algo en la fe? ¿Qué debo hacer? Soportarlo. Y si me lograron ofender, perdonarlos. ¿No es cierto? Va a haber momentos soportando, y tácate. Hay un momento que sí, verdad, me ofendió duro, perdonando. Es igual. O sea, no podemos quedar dándole vuelta y vamos a sacar el guante blanco y tácate, darle en la cara y te reto a un duelo. Nosotros estamos llamados a soportarnos. ¿Usted cree que este pastor no ha soportado muchas cosas? Uy, yo nunca creí que yo podía soportar tanto. Jamás. El viejo Ricardo no soportaba. El viejo Ricardo era un peleón pendenciero que siempre no puedo enseñarle a mis hijos el anuario cuando me pusieron en la graduación con mi foto abajo. Nació el día en que Sócrates perdió su primera discusión. Miren si yo era problemático. Si me ahogaba me tenían que buscar río arriba, no arriba abajo, contrario a la corriente. Y yo, bendito sea Jesucristo, porque me ha enseñado a soportar en amor. Pero hermano, somos a veces, oye, cristalitos de Venecia, ¿sí o no? Cristalitos de Venecia que me ofendiste. Y quedamos ahí, óyeme, quedamos afectados, dándole vuelta, lamiendo nuestros dolores, ofendidos, que no dormimos pensando en aquella ofensa. Si le pedimos, si estamos dominados o estamos sujetos al Espíritu Santo, Dios nos va a ayudar a perdonar. Y Dios nos va a ayudar. Soportar puede ser un tiempo, pero hasta perdonar también. ¿Y cuántas veces tenemos que perdonar de acuerdo a la palabra del Señor? ¿Cuántas veces, hermano? ¿Cuántas? Pedro dice, normalmente un judío puede perdonar 1, 2, 3. En la tradición judía, Pedro dice, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Unas 7? Pedro le dobló y una cuarta más y le puso una más. 7, digo, no, Pedro, 70 veces 7. 70 veces. Y uno de los grandes cualidades de la iglesia de Cristo es su capacidad de perdonar. Los políticos, hay unas enemistades, comienzan aliados y terminan desaliados, desunidos. Y ahí es muy fácil en el mundo pelearse, pero la iglesia del Señor, para conservar la unidad, tenemos que soportarnos y perdonarnos. Y también debe haber humildad entre nosotros. ¿Y qué? Y mansedumbre. Son cuatro
4 cualidades y virtudes para conservar la unidad entre nosotros. Porque si no es así, va a crearse ¿qué? Grupitos. Y el grupito de acá enojado con el grupito de acá, y el grupito de allá cuando nos reunimos y el grupito de acá dice algo, el otro grupito, aunque esté de acuerdo, dice no, porque viene de ti. No, señor. Las cualidades de conservar la unidad es humildad, mansedumbre, soportarse y perdonarse. Punto. Cualquier lío calla, porque va a haber situaciones todos los días en que tenemos que aplicar estas 4 virtudes para conservar la unidad. Ahora busquemos Isaías 57:15. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, está hablando el Señor, alto y sublime, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Con quién habita Cristo? Con los humildes. ¿El humilde quién es? El que reconoce que sin Dios no es nada. ¿El humilde quién es? El que sabe que no puede apoyarse en su propia voluntad. Y cuando uno se apoya en Dios, uno no trata, nunca se mercadea, ni quiere proyectar su superioridad, porque sabe que vale por la gracia del Señor. Ese es humilde. Cristo fue manso y humilde. Ambas cualidades que son exigidas a la iglesia del Señor. Mateo 11:29, un texto muy conocido. (11:29) dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiere decir que en la humildad y en la mansedumbre hay descanso para nuestras almas. En la obediencia, en el espíritu conciliador, perdonador, no convertir un resfriado en pulmonía. No hacer agigantar las cosas, no convertir una tormenta en un vaso de agua, siempre con mansedumbre, siempre con ternura, con humildad. Ese es nuestro lenguaje. En segundo lugar, aparte, no hemos leído el versículo 3, vamos a ver esta parte importantísima, porque ahora, para poder lograr la unidad, la mansedumbre, la humildad, el soportarse y perdonarse es unas cualidades básicas para conservar la unidad. Pero ¿qué queremos mantener? La estructura mayor, ¿cuál es? Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Ahora, ¿qué tenemos que aplicar diligencia para lograr la unidad del Espíritu? Acuérdense que la iglesia de Cristo no es impositiva. La iglesia de Cristo no es autoritaria. La iglesia de Cristo siempre se da en el vínculo de la paz. Siempre es agradable la convivencia porque es pacífica. El verso 4 dice, ¿cuál es la unidad que tenemos que lograr? Un cuerpo. ¿Qué cuerpo está hablando? El cuerpo de Cristo. No solamente el de la iglesia local que está aquí. Hermano, usted no tiene, si usted es joven en la fe, todavía no ha apreciado el viajar y conocer otras iglesias del Señor. Es una gran familia. ¿Qué queremos conservar? La unidad de un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Hay una sola iglesia, la de Cristo Jesús. ¿Qué más? Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza, ¿verdad? Bien, hay un solo espíritu. Acuérdense que hay otros espíritus. ¿Cuáles son los otros espíritus? Espíritus malignos. Pero hay un solo espíritu, el del Señor. El espíritu de Cristo es el que gobierna cada cosa en la iglesia. Por eso que tenemos que orar, por eso que tenemos que proclamar la Biblia, porque el Espíritu Santo es el guía de la iglesia del Señor. Dice, un Señor,
Bueno, no terminé de leer. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Tenemos la esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos como estructura de iglesia? La venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la esperanza? De que el Señor va a instalar su reino para siempre. ¿Cuál es la esperanza? De que un día va a venir el Señor y dice, y sube acá, iglesia mía. Es la esperanza de encontrarnos con el Señor. Tenemos una misma esperanza, un Señor. ¿Quién es ese Señor? Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un solo Señor, nuestro amo, el rector de la iglesia es el Señor. Dice, una fe. En este caso, fe, ¿qué significa aquí? Nuestra doctrina, el grupo, el conjunto de enseñanzas en la palabra. Una sola fe, un Señor, un bautismo. Hay un bautismo que lo vimos hoy, que Cristo murió por nosotros y que resucitó. Cuando los hermanos se bautizan, están testimoniando que la muerte de Cristo fue mi muerte y que la resurrección de Cristo es mi resurrección. Hay un solo bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hay un jefe mayor, el Padre Celestial, pero hay un Señor al cual nosotros nos sometemos, que es Cristo Jesús. Un espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo. Mira qué increíble lo que es el Espíritu Santo. Yo lo hablé con Papito y trajo a Papito el cántico aquel. Somos uno, en Cristo somos uno. Ayúdeme. Somos uno, uno somos. Somos uno, en Cristo somos uno. Somos uno, uno somos. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo y un solo Espíritu, y ese es el Consolador. Dígame si el Señor no es el dueño de su iglesia. ¿Por qué Papito trajo ese cántico? Porque el Señor es el dueño de la iglesia. Porque ¿cómo nos conectamos aquí? Un solo Señor, una sola fe, un solo. Entonces, esa estructura de un Señor, una fe, un bautismo, se da dentro de actitudes cristianas, se da dentro de un desarrollo, de una convivencia, de un compañerismo espiritual. Y queremos gobernarnos sobre eso. Un solo Señor, la iglesia de Cristo. Si usted va a Europa, las iglesias son museos nada más. Las iglesias están vacías. Son para dar tours. Ahí nosotros allá en Rumania, subimos a una iglesia de 1500 y pico, allá arriba, y tuvimos que subir con cuidado, porque no pase por aquí, pase por acá, porque se estaban cayendo. No había nadie adentro. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó allí? La iglesia se divorció del Señor. La iglesia se divorció del Padre. La iglesia se divorció de la fe, de la doctrina. Y al final, cuando nosotros nos desligamos de esa estructura, de ese contenido que nos da la identidad, perdemos todo. ¿Qué vamos a hacer en la iglesia? Nosotros somos aquí para repartir hot dog, hacer aquí una hamburguesada. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí en la iglesia? Venimos a ser edificados en una fe, en un Señor, en un bautismo, en un Padre de todos, en una misma esperanza. Si no es así, no hay iglesia. Y tenemos que ser celosos para mantener la unidad. Y que Cristo oró para que se diera esa unidad. Y esa unidad no es negociable. Por eso que no participamos en partidos políticos, porque la iglesia está por encima de eso. Y además no podemos tomar partido tampoco. Porque si nos vamos por un partido y el otro es ya enemigo de nosotros, ¿ya? Y al final no podemos, tenemos que estar recogiendo los caídos de ambos lados. Y por eso que la iglesia está por arriba, al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Bendito sea Cristo, y tenemos que ser celosos por mantener esa unidad. Andad como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cómo? Con mansedumbre, con humildad, soportándonos, perdonándonos y guardando esta estructura espiritual. Amén. Bien, entonces, en segundo lugar, es fundamental que para conservar esa unidad debemos andar en función
de los dones y el propósito definido por Dios. Una cosa son las virtudes, la mansedumbre, la humildad, el soportarse, el perdonarse, el conservar la unidad doctrinal y el sometimiento al Señor. Pero la otra es que nosotros convivimos en una dinámica donde cada uno aporta de acuerdo al don que Dios le ha dado. Nosotros no aportamos aquí, bueno, usted es abogado, pero ni me hablas de abogacía a mí, yo no sé de código de familia, ni siquiera sé lo que está pasando. Háblame de Gálatas, de Efesios, de Corintios, de Romanos. Porque ya yo dejé de ser lo que era. Ahora no estoy diciendo ahora que todo el mundo tiene que abandonar su profesión, porque no todos tienen el llamado pastoral. Pero sí es cierto que hay dones que Dios te dio que no puedes ocultar, que no puedes enterrar, que tienes que negociar y ponerlos en ejecución, porque Dios te ha encomendado una cualidad especial que tiene que ser funcionable dentro de ¿quién? Del cuerpo del Señor. Y vamos a ver esta parte muy importante. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros. Hermanos, ¿sí o no? ¿Habrá algún hijo de Dios que no tiene las cualidades para servir dentro del cuerpo de Cristo? No. Todos tenemos una cualidad dada por Dios. Aquí no hay cesto de basura. Aquí todos tenemos... Pero ¿cómo yo me doy cuenta? Porque hay una cosa que es importante, hermano. Algunos me dicen a mí, pastor, ¿cuál será el don que yo tengo? A ver, húrgueme para ver cuál es la que ve, por dónde está la cosa, por dónde se va asomando. Ahórreme tiempo. Digo, hermano, para poder saber qué don tiene uno participa en amor dentro del cuerpo. Los dones se van descubriendo en el camino del amor. Cuando uno ama, por ejemplo, cuando comenzó esta iglesia, yo, bendito sea el Señor, preparaba el mensaje, pero era también el director de canto, trapeaba, arreglaba las mesas, las sillas, tenía que ver con aprender a apagar los aires, tenía que cerrar la llave, era portero, aseador, ¿ok? Y llega un momento en que el Señor te fue dotando. Ahora, cuando uno mira para atrás, digo, oye, ¿cómo pudo haber sido el hombre orquesta? Pero a medida que el Señor va añadiendo obreros, se va diversificando las funciones. Ahora no tengo que ver absolutamente nada. Yo vengo, tenemos bautismo hoy. ¿Quién llenó esa agua? No sé. Bendito sea el Señor por Isabel que está ahí atrás, que está, y hay hermanos, y está la toalla limpia, y están las batas, y yo veo, a veces también hay cena, Tim preparó todo eso. Oye, qué cosa. Tenemos certificado. Hay un ejército de gente sirviendo al Señor. Muchos son siervos anónimos, que solamente el Señor sabe quiénes son. Porque francamente, tú no sabes quiénes son hasta que te hacen falta. Y te dice, oye, ¿quién? Lo que pasa es que la hermana tal se encargaba de esto, o el hermano tal. Hay gente, por ejemplo, que puede ser el páncreas que no se ve. Nadie está viendo, hay miembros del cuerpo que no están evidentes, pero están funcionando. Dice, Dios dio dones. ¿Y qué significa la palabra dones? La palabra dones son las capacidades que Dios da para servir en su cuerpo. Miren lo que dice, por lo cual dice, ojo con esto, son versículos profundos, pero no voy a profundizar tanto para no quedarme allá adentro, porque es profundo lo que vamos a leer. Tenemos que entrar y salir. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Cristo Jesús, cuando muere, baja al seno de Abraham, y todos esos santos del Antiguo Testamento que creyeron en Él se los llevó hacia arriba. Subió cautiva la cautividad. Y dio dones a los hombres. Ahí viene. ¿Quién dio los dones? Los dio Jesucristo tras su muerte y su resurrección. Nosotros estamos investidos de dones dados por el Espíritu Santo a través de Cristo Jesús. ¿Y eso de qué subió? Verso 9. ¿Qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Lo que acabo de decir. Al seno de Abraham. El que descendió es el mismo que también subió
por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, Cristo es la fuente de poder de todas nuestras capacidades. Él lo llena todo. Y Él mismo, Dios dio los dones con su resurrección y repartió los dones, las capacidades. Y yo me pongo a pensar, hermano, yo conozco gente de poca escolaridad, personas que no han tenido instrucción formal, y sin embargo son personas instruidas en la palabra, con una capacidad de enseñanza, de predicación que espanta. ¿Cómo Dios se vale de este instrumento? Porque esos dones no son de ellos, o no es de esas personas, es dado por Dios. Y que sean los dones los que sean a la administración de la iglesia del Señor. Y por eso que tenemos que bajarnos del caballo. Cualquiera que venga aquí, bueno, yo soy doctor en sexología, o soy doctor en tal cosa, digo, momento mi hermano, aquí nosotros nos bajamos para que te llenes del Señor, que Dios te use y que los dones que Dios te da son los que funcionen en la iglesia. Tu parte humana no tiene valor dentro de la iglesia. Y eso es algo que cuesta. ¿Sabe por qué cuesta eso, hermano? Porque verdaderamente nos cuesta morir. Porque dice que si el grano de trigo no muere, no da vida. Y nosotros hay unos que no queremos morir. No queremos morir a nuestra sapiencia humana, a nuestra filosofía humana. Y un trago y un grano de trigo que no muere puede estar puesto en una ventana. Por ahí se va a secar y a morir solito. Puede estar ahí trepado en un árbol que si no muere no da fruto. Y nosotros tenemos que morir a nuestra voluntad propia para someternos a la voluntad de Dios. Y a sujetarnos a sus capacidades y sus dones. Y eso se requiere, ¿qué? Humildad. ¿Qué se requiere? Mansedumbre. Porque Dios va a utilizar a aquel que muere primero. Por eso dice, venid en pos de mí. O Dios, que dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese, ¿qué es? Muera a sí mismo. Tome su cruz y ¿qué? Y sígame. Pero no nos cuesta. Y hay muchos cristianos que no van a ser nunca utilizados por Dios porque no mueren, están moribundos, pero no mueren. No mueren, no logran morir. ¿Y quién constituyó? Dice, verso 11. Y Él mismo, ¿quién es Él mismo? Dios mismo. Y Él mismo constituyó a unos ¿a qué? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La mano de Dios, apóstoles, profetas, predicadores de la palabra del Señor. ¿Qué más? Evangelistas, porque no es lo mismo testigo que evangelista. Un evangelista, hay un don de Dios para ganar almas para Cristo. Y a otros pastores y maestros. Y yo pienso honestamente que pastor y maestro tienen que estar pegados. Debe estar pegado porque todo pastor debe ser maestro, pero no todo maestro es pastor. Y Dios constituyó, ¿para qué? ¿Con qué propósito Dios logra las actitudes de la mansedumbre, de la humildad, del perdonarnos, de soportarnos, de someternos a la fe, al cuerpo de Cristo, al Padre, al Señor, a través de estos dones, de estas capacidades? Pero ¿con qué propósito es el don? Verso 12, a fin, ¿con qué fin? De perfeccionar a los santos. ¿Qué significa perfeccionar? Madurar a los santos. Madurar a los santos, ¿para la qué? Para la obra del ministerio. ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es la función de los dones dentro del cuerpo de Cristo para lograr también la unidad? Madurar a los santos para la obra del ministerio. Aquí somos un equipo de trabajo, un equipo donde ¿cuál es la meta? Madurar, madurar, madurar. Usted nunca se va a comer un aguacate verde, hermano. Tiene que madurarlo. Todos tenemos un proceso de maduración. Perfeccionar a los santos, ¿para qué?
para la obra del ministerio. ¿Qué significa obra? Ser obrero del ministerio. No somos la Suntra, pero somos obreros del Señor. Somos obreros del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos tenemos funciones que desarrollamos en el cuerpo de Cristo. Y déjame decirte algo, hermano, el Señor quiere que estés dentro de esa edificación. Hay una etapa de perfeccionarte, pero hay una etapa también para ser obrero y para ser edificador dentro del cuerpo de Cristo. Así que no estamos para ser cristianos de asiento, estamos para madurar. El pastor es parte del entrenamiento, un training, un coach. Estamos dentro de ese entrenamiento. Pero la meta, ¿cuál es? Participar. Hay un relevo generacional. Aquí estamos hablando a este grupo, pero allá abajo están formando las nodrizas de la iglesia a los bebés de ustedes. ¿Y cuál es la idea? Que no haya un bache generacional. Siempre perfeccionando, porque si no, dice el diablo, si no trabajamos perfeccionando a los santos, dice Satanás, oye, si esto está fácil, métele un tiro al que va adelante, al pastor, y se acaba la iglesia. El diablo dice inmediatamente, aquí nada más hay que basarse en uno solo. Por eso que el pastor no está para ser un showman, ni para ser un superstar, ni para ser el gran super ungido, sino que su labor fundamental, también con los maestros, con los profetas, con los evangelistas, es madurar a los santos. Y eso trae, ¿qué? Unidad. Si no hay madurez dentro de la iglesia, ¿qué le va a pasar a la iglesia, hermanos? ¿Qué pasa si los hermanos no crecen en santidad y no crecen espiritualmente? El pastor que no invierte tiempo madurando su iglesia, se va a pasar cambiando pañales toda la vida. Va a haber hermanos peleados por allá, y el otro que están enojados por allá, y ñañequeando todo el mundo, y berreando a cada rato, y formando un lío por cualquier tontería. Y entonces, y ahí tú estás con la mamadera para allá, y la mamadera, y meciéndolo ahí, y haciendo moño, y haciendo... No. Si no maduran los hermanos, vas a estar loco. No sirve. Tenemos que estar invirtiendo en el crecimiento. ¿Y qué es cómo se perfeccionan los santos, hermanos? ¿Con qué se perfeccionan los santos? ¿Con qué? ¿Cuál es la nutrición para que se produzca eso? La palabra de Dios. Porque todo cuerpo necesita nutrición, ¿sí o no? Si un cuerpo está hambriado, si yo veo que mi iglesia van a comer en otro lado, en otra iglesia a comer, digo, oye, no estoy dando alimento, ¿verdad? ¿Qué cosa? Están hambriados, pobre gente. ¿Qué clase de comida chatarra estás dando ahí? Pero la idea está en que la maduración viene por el crecimiento de la palabra. Entonces, hasta el verso 12. Muy bien. ¿Qué dice Romanos en cuanto a eso de los dones? Romanos 12, 6, 8. Romanos 12, dice el versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, es decir, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Hermano, nunca enseñe o predique una palabra que no entiende. Usted predica de acuerdo a lo que entiende, a lo que Dios le ha dado el entendimiento. O si en el servicio, en servir. El que enseña la enseñanza, ¿qué significa eso? Porque el que enseña en la enseñanza, es decir, enseña pues. Yo tengo un don de la enseñanza, pero enseña, estás enseñando. Yo tengo naturalmente sirves. Sirve pues. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que estar en la acción. El que exhorta la exhortación, el que reparte con liberalidad. Mire qué don más bonito, el que reparte con liberalidad. Hay gente que tiene el don de repartir bien. Por ejemplo, mi esposa sí tiene eso bastante. Siempre que hace algún evento, sobra la comida y comen y repiten y todo eso. Yo veo, porque cuando uno va a repartir, uno reparte liberalmente. ¿Qué significa liberalmente? Sobradamente. No vamos a estar contando aquí, no cuántos son, bueno, tres pedacitos para cada uno, no. Vamos hacia la abundancia, hacia la liberalidad. ¿Qué dice más?
el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Este es un grupo de dones. El otro grupo de dones también en 1 Corintios 12, 1 al 13. 1 Corintios 12. Bueno, sería mucho desde todo. Vamos a leer desde el 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu, bueno, más adelante, el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Aquí está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí dice que hay diversidad de dones, pero hay un solo Espíritu. Hay diversidad de dones, pero hay un solo Señor. ¿Qué significa eso, hermano? Hay algunos que dicen, yo tengo un don tan especial. Digo, mi hermano, ese don es dentro del Espíritu, dentro del Padre y Señor. No, pero es que el mío es tan, y yo me gozo con mi don y juego con él, y eso es para mí, yo con él, y Dios me edifica a mí, yo con él. Digo, un momento, los dones son para en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo. Cuando yo estoy hablando, mi boca está hablando, mis ojos se están moviendo, mi cabeza gira así con bisagra, estamos las manos, los pies, todo el cuerpo actúa en armonía. ¿No? No, que vamos, siempre digo, vamos en un carro, en un truck lleno de hermanos y se flatea el carro, no, se que atasca el carro en un lodo y dice, hermano, vamos a empujar. Un momento, yo tengo el don de enseñanza, no de empujar. No, que el don de... No, que hayan los que tienen el don de empujar. Digo, la iglesia se mueve como cuerpo, todos colaboramos. Y ese tino y esa sincronización la produce ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Estamos en Corintios, ¿no? Corintios. Dice el 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho, pero no autoprovecho, sino para provecho del cuerpo de Cristo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. No dudo absolutamente. ¿Y cuántas veces oramos todos los miércoles, hermano Alcedo? Estamos orando, vamos a orar por mi hermana Giselle, que tiene un tratamiento. Vamos a orar por el hijo del pastor, porque tenemos una lista de enfermos. Ahora, ¿se han sanado muchos? ¿Hay sanidad dentro del Espíritu Santo? Sí hay sanidad. Sanidad. Y puede decir, cualquier diagnóstico que tenga, puede llevarlo el miércoles. Y el Señor tiene a un cardiólogo como el líder principal, un cardiólogo que cree en la obra milagrosa de Cristo y su sanidad, y Dios va a tener a unos que se curan y a otros que se van, aunque son menos los que se van. Yo tengo un rato de no tener un sepelio, pero el Señor se manifiesta con poder en la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor. Bien, termino leyendo. ¿Dónde está? 9. Y a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu. Entonces eso está bien. Imagínate, hay que tener discernimiento para distinguir lobo de oveja y oveja de cabra. Hay que tener discernimiento para eso. ¿Quién es lobo? ¿Quién es oveja? ¿Qué? Hay que tener bien claro. Y dice la Escritura, y a otros diversos géneros de lengua. Y géneros de lengua, de idiomas. Porque las lenguas en la Biblia no es Babel, que nadie se entendía. La lengua de la Biblia es idiomas que Dios te da la capacidad para aprender y ministrar a otra lengua y a otra interpretación de lengua. Y si el otro no, y siempre que se va a hablar en un idioma extraño tiene que haber un traductor, ¿sí o no? Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Lo que quiero decir es que todo en la iglesia de Cristo, en su unidad, primero mi actitud cristiana, ¿cuáles son? Humildad, mansedumbre, soportarse y perdonarse.
Segundo, mantener siempre la estructura del Señor. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Tener siempre esa unidad en un contenido claro. Y la otra es que la función dentro de la iglesia de Cristo es a través de los dones de Él. Las capacidades son de Él. Totalmente de Él. Y en último lugar, vamos a andar tras la meta. ¿Cuál es la meta superior? La madurez y participación de todos. ¿Cuál es la meta? Llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Estos versículos que siguen son tremendamente maravillosos. ¿Cuál es la meta? La meta aquí lo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. A ver, ¿cuántos tienen que llegar a la unidad de la fe? ¿Quiénes? ¿Cuántos? Todos. ¿Qué significa, hermano, todos? Todos. No puede ser que haya algunos hermanos que lleguen y los otros no lleguen. Hay algunos que maduran y los otros se quedan en kindergarten. O son bonsai toda la vida. No, hasta que todos lleguemos. ¿A qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y por eso que la iglesia tiene que enseñar. La unidad se logra a través de la enseñanza, conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La unidad no es un asunto de chéverismo, de que nos llevamos bien y que, oye, qué sabroso está con el hermano de la iglesia, un pedazo del cielo. Momento. La unidad tiene que ver con un crecimiento espiritual. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. A un varón que es perfecto. ¿A qué medida tenemos que llegar? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta. Nuestra meta es ser a imagen de Cristo Jesús. El verso 14 dice, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. Hermanos, comenzamos como bebé. Aquí, nosotros comenzamos, vamos a ver si funciona. Ahí está, ¿no? Mira, lo estoy tapando yo mismo. Échame para acá. ¿Ah? Aquí estamos, comenzamos en la fe, como este bebicito. Pero vamos a crecer hasta llegar a caminar. Y este llegó al niño, pero debemos llegar a adultos y a padre espiritual y también a abuelo. Pero no vamos a quedar aquí abajo, un niño bravo que se malcría por cualquier cosa, que se pelea y está sentido. ¿Y qué vamos a hacer ahora, Señor? Hermano, yo tenía mucho de esto. Yo tenía, si nosotros no crecemos en la fe, nos vamos a disgustar todos contra todos aquí. Vamos a estar peleados medio mundo aquí. ¿Sí o no? Comenzando por el pastor. Tiene que morirse Ricardo. Melancólico, pesimista. No muérase. No, que no se levante más nunca. Porque tenemos que morir primero. Vamos a la meta, ¿cuál es? Participar y llegar a esa estatura del varón perfecto. A la estatura del varón perfecto. Yo pienso que, ¿cuál es? Dice que todo, que Cristo, debemos llegar a la imagen de Cristo. ¿Cuál es el muchacho que más causa problemas en una familia? ¿Cuál? El que no obedece, ¿no? La mamá le dice por aquí y él se va por allá. Cuando no hay madurez va a haber problemas. Y terminamos diciendo, observen bien, para que ya no seamos niños, ¿qué? Fluctuantes. ¿El niño fluctúa? No. ¿Ah? El niño fluctúa. ¿Qué le gusta al niño? El niño cambia de juguete. Usted tiene 500 juguetes y tiene 2 niños. Y usted va a llegar y que al rato están peleando por un juguete de esos 500. Y están, dame, que es mío, que yo lo quiero. ¿Ah? ¿Saben cuál es qué significa un niño? Yo, mío. ¿Hay creyentes niños? Sí hay. Mío. No me cantaron el cumpleaños, pastor. Se le olvidó cantarme el cumpleaños. Eso. Y usted se le olvidó llamarme. No.
Mío. ¿Tú sabes qué es vencer el mío? Ese mío, el moi en francés. El mío, el yo. Esos niños fluctuantes. El pastor no puede tener una iglesia de niños, y la puede tener, pero para tener niños sentados ahí, tú tienes que tener una capacidad de efectos especiales bárbara. Porque si no, esos niños, ven, cambian de canal, hermano. Se te fue el rebaño, sonó una lata por allá y van todos. ¿Qué? Niños fluctuantes. Tenemos que madurar para no ser, ¿qué? Niños fluctuantes. Mamá, yo quiero jugar con él. No jueguen, yo te voy a dar la tijera. Yo quiero la tijera. Cuidado que debes dar la tijera para que se corte, para que sepa lo que es que yo te obedezca. El niño es así. No seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es que si no crecemos espiritualmente, cualquier viento como una cometa nos lleva por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Satanás va a engatusar, va a engañar, va a seducir a los niños. Él se presenta siempre como seductor, atractivo, va siempre a mostrar algo agradable, un buen juguete, y si el niño no está bien, va a caer en el engaño. ¿Quién lo dice? Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La iglesia que no está formándose, no está formando a los hijos de Dios para que sean santos, que para que participen en la obra del Señor, Satanás se los lleva. Está un grupo de creyentes ahí, en una casa reunida, entró un testigo de Jehová y se los llevó a todos. ¿Por qué? Porque no hay formación. No hay formación. Y dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Cómo se sigue la verdad? No es por reglamento, no es por imposición, no es para que todo el mundo se cuadre en una línea. Se sigue la verdad en amor. La iglesia de Cristo es en amor. Dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos, ¿hacia dónde? Hacia la cabeza, que es Cristo. ¿De quién? De quien todo el cuerpo de Cristo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, según la actividad propia de cada miembro, ¿verdad? Que todo miembro participa, recibe su crecimiento para ir, ¿qué? Edificándose en amor. Todos somos colaboradores para edificarnos en amor a través de los dones de Dios, de las virtudes de Dios y dentro de la estructura de Dios, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Eso es la meta a seguir. No podemos hacer otra que esa meta. Tenemos que cuidarnos de la mentira por esa estratagema de hombre, pues de acuerdo a 2 Corintios 11, dice, segunda a los Corintios 11, 14. Olvídense de ese, que ese no es. ¿Ah, no, estoy en el 11, estoy en el 12, estoy leyendo el 12. 11, 14. Ese, muy bien, está correcto. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sabes cuál es el disfraz preferido de Satanás? No es el de Halloween, hermanos. El trinchante y la cuestión no. Del vestido más usado por Satanás es el de ángel de luz. Qué tierno, qué comprensivo, tiene lógica. Pero si es niño espiritual, se lo llevaron con un confite. Verso 14, y no es maravilla,
Ya, verso 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y por eso tenemos que conservar en unidad, en crecimiento, la iglesia de Cristo, para que Satanás no engañe. Porque ¿dónde va a venir la seducción del diablo? En las filas de la iglesia del Señor. Del Señor. Y de que otra referencia con relación a la niñez, búsquense 1 Corintios 3, estoy terminando ya terminamos. Del texto, solamente un texto más de referencia. En 1 Corintios 3 dice: de manera que yo, hermano, versículo 1, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? A carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué significa un hermano carnal? Un hermano niño. Él nada más piensa en él. Ora por mí, ayúdame a mí. Necesito que Dios me bendiga a mí. Todo esto todavía está en el mío, yo. Está bien. Tengo que hablarle, dice Pablo que aquí, que en la iglesia de Corintios, él tenía que hablarle como a niños carnales, como a niños, pues. Verso 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Todavía está con la leche materna, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, este es un comportamiento de niño, ¿ves? Celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y eso es un niño, cela. Mi hermano Tati me dijo a mí que él fue maestro de kinder en una escuela. Y dice, pastor, increíble. Y todo usted agarra, y yo hablaba con una niña, por ejemplo, ay, mira, ponte, siga adelante. Todos los niños allá estaban celando a la niña esta. Ahora, celos, ¿qué más? Disensiones, ¿qué? Contienda. Así que si usted es pelioncito ahí, y ahí, machacoso, digo, póngase su trajecito de kindergarten, digo, y decir, y reconozca, yo tengo que crecer todavía porque estoy tomando leche todavía no he crecido, porque cuando usted aprende a soportar, a perdonar, a ser manso y a ser humilde, a vivir en función de los dones, entonces ahí estamos hablando de adultez. Y ya como aplicación, a ver, si hay hermanos difíciles de llevar, el Señor nos llama ¿a qué? A sobrellevarlos. Tenemos que sobrellevarlos. Y va a haber y si por alguna razón nos ofenden, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Nadie dice nada. Perdonarlo. ¿Cuántas veces? Tenemos que perdonarlo, es increíble, pero y esto es parte del crecimiento espiritual. Y una de las cosas que más cuesta para el cristiano es aprender a perdonar. Pero acuérdate de Cristo que dijo, si ustedes no perdonan las ofensas a los hombres, yo tampoco les voy a perdonar a ustedes. Así que estamos en problemas. La primera etapa en un crecimiento espiritual es perfeccionarse, el discipulado, para luego ir sirviendo conforme a los dones que Dios nos ha dado. Ahora, eso no significa que vamos a terminar el discipulado para entonces aprender a servir, no. Ya el discipulador puede ir introduciendo al hermano al servicio dentro de la iglesia del Señor, a participar ayudando. En 1000 cosas podemos ayudar, porque acuérdense que la ley mayor dentro del reino es el servicio. Dice, los dones, por otro lado, no son para presumir, sino para servir. La iglesia de Corinto era una iglesia de niños espirituales, y ellos que consideraban que los dones eran algo, que increíble, Dios hizo algo conmigo, una cosa que tengo yo que no tienes tú. ¡Wow! Y se sentían superiores, al punto de que tú tienes esto que increíble, dice, yo soy más que tú, yo soy ojo y tú eres pie.
¿Ah? Los dones no son para presumir. Si no estás siendo ahora mismo, hermano, perfeccionado a través del discipulado, o no estás sirviendo, entonces déjame orar por ti esta mañana. Déjame orar por ti, porque la vocación mayor que Dios nos ha colocado es servir en su cuerpo. ¿Y qué es su cuerpo? Su iglesia. Vamos a orar para que el Señor te dé hoy la bendición. Vamos a orar primero por los dones. Señor, en el nombre de Cristo, yo te pido por los hermanos que están congregados aquí. Padre Santo, si son hijos tuyos, hay dones que Dios les ha dado y que esperan ser vertidos en el cuerpo del Señor. Pero para poder vertirlos en el cuerpo, tienen que servir con amor dentro del cuerpo. Señor, pon la vocación de servir en el cuerpo, de mostrarse útil en todo, de poder, Señor, tener el alto privilegio de ser hijo tuyo, agradándote en el servicio a ti, en tu reino maravilloso. Padre, si hay entre nosotros hermanos que no están sentidos o rencorosos, que es peor, por alguna falta no perdonada, yo le invito a usted hoy que en el corazón suyo perdone. Vamos a pedir perdón por cualquier ofensa que hayamos recibido de cualquier hermano o fuera de la iglesia del Señor. Vamos a orar juntos, hermanos. Padre nuestro, te pido que me perdones por no perdonar. Yo te ruego que borres cualquier rencor, resentimiento que tenga contra esa persona que me ha afectado en lo profundo, pero que no es cristiano y ni es de hijo de Dios. No perdonar. Señor, borra ese rencor, esa amargura, ese resentimiento, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. También, Padre, en el nombre del Cordero de Dios, yo te pido, Padre, que tenga un espíritu ahora también de humildad, de mansedumbre, de no buscar protagonismo ni dominar a los hermanos. Un espíritu de soportarnos unos a los otros. Siempre con el vínculo de la paz y del amor. Y el crecimiento en amor. Siempre el amor por delante, Señor. Y si hay amor, se soporta todo. Porque cuando uno está enamorado, Señor, no ve defecto. Señor, gracias te doy por esta hermosa mañana y este capítulo que nos está introduciendo a cómo debemos andar como hijos de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. También quiero invitar a los que nos visitan, a ver dónde están las Jaén. ¿Están en la Jaén ahí? En la Jaén. ¿Ustedes han recibido a Cristo en su corazón? Gloria a Dios. Le vi la carita de cristiano desde que entraron. ¿Alguien más de los que nos visitan? Solamente creo que las Jaén nos visitan hoy. ¿Alguien más que nos da visitando hoy? Bienvenido, querido hermano. Tesamí, mamá también, muy bien. Bueno, cualquiera de los visitantes que nos han tenido hoy la grata participación, yo lo invito a que tenga siempre una reconciliación con el Señor Jesucristo. Si hay en tu corazón hoy, abrir tu corazón a Cristo, puedes repetir esta oración conmigo y reconciliarte con el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te pido de todo corazón que me perdones todo pecado, toda maldad. Yo confieso con mi boca que Jesús murió por mí en la cruz. Y en esa cruz me perdonaste mis pecados. Perdóname ahora los míos, Señor.
y acéptame como tu hijo y tu hija, Señor. Te lo pido de corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si esa oración la hiciste, hermano, podemos conversar al final del culto. Quiero pedirle a las bautizadas que pasen aquí adelante para mientras cantamos este último canto, le demos un abrazo de cuerpo. Y esta tarde tenemos nuestra mesa redonda para aquel que quiera, cualquiera de ustedes que quiera tener una conversación personal con el pastor a las 6:30 está aquí. Damos una reflexión bíblica corta y podemos platicar. Su pastor está accesible, bendito sea, accesible para cualquiera de ustedes. Así que está a las 6:30 de la tarde. Vamos a despedirnos. ¿Con qué canto vamos a despedirnos, hermano?